Intercambio entre vos y nosotros. Esa es nuestra esencia. Tiempo compartido. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Columna, el profe Mateo Amalfi. Hola, profe, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Pero qué gusto escucharlo, como igualmente. Siempre. Muchas gracias. Buen día a toda la audiencia, Betina, Claudia, que andará por ahí haciendo lío, ¿no? Haciendo lío siempre. ¿Todo bien? Sí, bien, muchas gracias. Bueno, mira, en primer lugar no me quiero olvidar, el otro día caminando por la plaza me reclamó Pereira el día del telefónico, no sé cuándo fue, creo que fue la semana pasada o la anterior. Creo que fue el 18 de marzo, me parece. El 18 de marzo, bueno, qué memoria que tenés, Alfredo. Creo que lo nombró, pero se me fue, bueno. Y a Petizo, por supuesto, que ayer me hizo un llamadito, ayer en la noche, siempre me llama, pobre Petizo. Y entramos en el 7º año de estas columnas. ¡7º año! Disparatadas. ¡Qué maravilla! Se cumplen 6, así que bueno, creo que fue si a principios o a mediados de abril más o menos, empezamos a leer estas columnas. Bueno, hoy vamos a dedicarnos a Borges, como lo había prometido la sesión anterior. Es un cuento interesante, les pido que lo escuchen con atención porque hay datos que son importantes. Era la promesa, ¿eh? Acá Claudia temprano dijo, miren que hoy el profe se descuelga con Borges. Bueno, Borges. Este cuento pertenece al libro El Aleph del año 1949 y tiene un tema muy interesante, la venganza. ¿Qué piensan ustedes de la venganza? ¿Es buena, es mala? Mala, malísima. Es mala. Pero bueno, la venganza se llama Emma Suns y vamos a leerlo. Bueno, discúlpenme si por ahí es un poquito largo, bueno, son 4 pequeñas hojas, pero páginas, perdón, y vamos a compartirlo con ustedes si les parece bien. Dice así: el 14 de enero de 1922, Emma Suns, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Lowenthal, halló en el fondo del zaguán una carta fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron a primera vista, el sello y el sobre. Luego la inquietó la letra desconocida. 9 líneas borroneadas querían colmar la hoja. Emma leyó que el señor Mayer había ingerido por error una fuerte dosis de Bedonal y había fallecido el 3 del corriente en el hospital de Bajé. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Feino Fain, de Río Grande, que no podía saber que se dirigía a la hija del muerto. Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas. Luego de ciega culpa, de irrealidad, de frío, de temor. Luego quiso ya estar en el día siguiente. Acto continuo comprendió que esa voluntad era inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo y seguiría sucediendo sin fin. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos. Tal vez ya era la que sería. En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Mayer, que en los antiguos días felices fue Emanuel Suns. Recordó veraneos en una chacra cerca de Gualeguay, trató de recordar a su madre, recordó la casita de Lanús que les remataron, recordó los amarillos losanges de una ventana, recordó el auto de prisión, el oprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre el desfalco del cajero, recordó, pero eso jamás lo olvidaba, que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Lowenthal. Aarón Lowenthal, antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto,
A nadie se lo había revelado, ni siquiera a su mejor amiga Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad, quizá creía que el secreto era un vínculo entre ella y el ausente. Lowenthal no sabía que ella sabía. Emma Suns derivaba de ese hecho íntimo un sentimiento de poder. No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga. Emma se declaró como siempre contra toda violencia. A las 6, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres que tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron, tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido. Tuvo que festejar las bromas vulgares que comentan la realización. Con ella y con la menor de los Confus discutió a qué cinematógrafo irían el domingo a la tarde. Luego se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría 19 años, pero los hombres le inspiraban aún un temor casi patológico. De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas legumbres. Comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes 15, la víspera. El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar. Dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en la prensa de Nordhavn, de Malmö, que este barco zarparía esa noche del dique 3. Llamó por teléfono a Lowenthal e insinuó que deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras, algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio al oscurecer. Le temblaba la voz. El temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma trabajó hasta las 12 y fijó con Elsa y con Perla Kronfus los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después de almorzar y recapituló, cerrado los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible que la primera y que le depararía sin duda el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió. Debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la noche anterior, estaba la carta de Fine. Nadie podía haberla visto. La empezó a leer y la rompió. Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la que casi no creyó quién la ejecutaba? ¿Cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Suns repudia y confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers. Nos consta que esa tarde fue al puerto. ¿Acaso en el infame paseo de julio, se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos, pero más razonable era conjeturar que al principio erró, inadvertida, por la indiferente Recoba. Entró en 2 o 3 bares, vio la rutina o los manejos de otras mujeres, dio al fin con hombres del Nordhavn. De uno, muy joven, temió que le inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después a un vestíbulo en el que había una vidriera con los ángeles idénticos a los de la casa en Lanús.
y después a un pasillo, y después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que lo forman. En aquel tiempo, fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó Emasún una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio. Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento peligró su desesperado propósito. Pensó, no pudo pensar, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que ahora a ella le iban a hacer. Lo pensó con un débil asombro y se refugió enseguida en el vértigo. El hombre sueco o finlandés no hablaba español. Fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió enseguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que había dejado el hombre. Emma se incorporó y lo rompió como antes había hecho la carta, había roto la carta. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma se arrepintió, apenas lo hizo. Un acto de soberbia, y en aquel día el temor se perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos. El último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que lo advirtieran. En la esquina subió a un lacroce que iba al oeste. Eligió conforme a su plan el asiento más delantero para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar en el insípido trajín de las calles que lo acaecido no había contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una de las bocacalles de Warnes. Paradójicamente su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. Aaron Lowenthal era para todos un hombre serio, para sus pocos íntimos un avaro. Vivía en los altos de la fábrica solo, establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones. En el patio de la fábrica había un gran perro y en el cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro el año anterior, la inesperada muerte de su mujer, una Gauss que le trajo una buena dote, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso, creía tener con el Señor un pacto secreto que lo eximía de obrar bien a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y barba rubia, esperaba de pie junto a la ventana el informe incondicional de la obrera Suns. La vio empujar la verja, que él había entornado a propósito, y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja. Cansados, repetían la sentencia que el señor Lowenthal oiría antes de morir. Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Suns. Desde la madrugada anterior, ella se había soñado muchas cosas, dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida estratagema que permitiría a la justicia de Dios triunfar de la justicia humana. No por temor, sino por ser un instrumento de la justicia, ella no quería ser castigada. Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de Lowenthal, pero las cosas no ocurrieron así. Ante Aaron Lowenthal, más que la urgencia de vengar a su padre,
Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por ello. No podía no matarlo después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía que perder en teatralerías. Sentada, tímida, pidió excusas a Lowenthal e invocó a fuer de delatora las obligaciones de la lealtad, pronunció algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Lowenthal saliera a buscar una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió al comedor, Emma ya había sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió, la cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre emanó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que había preparado. He vengado a mi padre y no me podrán castigar, pero no la acabó, porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. Los ladridos tirantes le recordaron que no podía aún descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría, con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga, abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Masuns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Se han quedado callados. Sí, un vericueto bárbaro. Hay un vericueto, y bueno, es propio de Borges. Sí, claro. Pero los adjetivos y los sustantivos están bien ubicados, y la ida y la vuelta en el tiempo son tan bien trabajados que realmente es un cuento que me gusta muchísimo, y por eso quería compartirlo con todos ustedes en esta octava semana, en esta octava, como vos hablás, y bueno, espero que les haya gustado y nos veremos, si Dios quiere, mucho. El lunes que viene. Si Dios quiere. Muchas gracias, profe. Que lo pasen muy bien, buena semana y buen ánimo para todos. Abrazo enorme, gracias otra vez. Hasta pronto. El profe Amalfi con nosotros, 9:31.